posteridad. Muy bien. Va, gracias por estar acá. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema de acompañar en los cuidados de la salud mental a las personas adultas mayores. Mi idea es pasar un poquito acá la presentación. Yo creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, Muy bien, excelente. Como esta idea, a mí me gusta platicar de dónde nacen como las ideas de los temas y así. Y justo esta idea nace de el acompañamiento que he podido como vivir, no solo como hija y como esta parte personal, sino también como docente de un programa de psicoeducación de adultos mayores y desde sus experiencias, desde sus formas eh, deseadas expresadas de ser acompañados y también otras propuestas que traen por ahí desde varios ámbitos de los cuidados de la salud y que para mí es importante como hablarlo, platicarlo y que sea una forma de acompañar como dignamente en todas las etapas del ciclo vital. Como los cuidados para la OMS, esta definición así como formal y demás, habla como este asunto de mantener la salud, de tratar de hacer frente también a las situaciones de enfermedades o de alguna discapacidad desde el apoyo o sin el apoyo de un proveedor de salud o de la atención médica como tal. El abordarlo como hablar de los cuidados y de este tema es un asunto de ver cómo los cuidados son más, no solo son más sencillos, sino también son más fáciles de llevar, se quedan mejor, están más presentes cuando los trabajamos como desde todos los ámbitos sociales, ¿no? Y cuando hablamos de adultos mayores, como pensamos o generalmente se piensa desde el colectivo de pensar solo en las personas que viven con alguna limitación física de movimiento o con esta imagen que nos han vendido únicamente sobre la vejez, pero la adultez mayor como es muy diversa y es muy amplia y en México demográficamente como ha venido a tomar también otra posición y para mí es importante como también revisarlo y platicarlo un poquito dentro de la relevancia del asunto de trabajar con la adultez mayor, siendo que como de repente es un tema que se deja como un poquito de lado y por qué abordarlo y por qué Terapsi como también tiene esta idea de empezar a averiguar cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos acompañando y hacer estas propuestas también desde nuestras historias, desde las historias de los adultos que hemos podido acompañar en diferentes procesos, no solo en procesos terapéuticos, sino en procesos psicoeducativos, en procesos de estar presente de muchas maneras. Para nosotros es parte de toda de esta historia, ¿no? En México, demográficamente, hemos aumentado mucho la esperanza de vida y esto ha tenido a que no solo como el Estado, sino también nosotros empecemos como a tomar pequeñas acciones en torno a todo esto, ¿no? La esperanza de vida en México ha aumentado muchísimo, va a seguir aumentando y vamos a tener este cambio como poblacional. Y hay un asunto con la diferencia de cómo se viven los cuidados, cómo se brindan los cuidados, cómo se promueven de manera individual, pero también colectiva y en las familias, en las comunidades, en las formas de hacerlo, ¿no? Las personas en las diferentes posiciones de la interseccionalidad, como lo van a vivir, bien distintas, ¿no? Las cuestiones de género, como se ven presentes en las formas en las que cuidamos nuestra salud, sobre todo como esta parte de la salud mental en la forma en la que nos socializan a las mujeres para acompañarnos a través de esto mal denominado, o bueno, no sé si mal denominado, pero sí a veces utilizado de una forma em, como con una connotación no tan positiva o no tan agradable de esto del chisme o estas cuestiones, que en realidad como hay incluso un movimiento en Puebla de un grupo de feministas que está tratando de reivindicar la palabra, ¿no? Y tomarla y abordarla distinto. Em, pero esta forma en la que nos socializaron para platicar, para acompañarnos, incluso todo esto, hacen la propuesta de cómo esto nos ayuda a ver otra perspectiva y acompañarnos a diferencia de cómo lo viven desde el género los varones, desde la soledad, desde el no poder hablar, desde no ser socializados y cuando lo intentan como también ser estigmatizados por hablar de sus emociones, de las cosas que dejan ver como la vulnerabilidad que todos podemos llegar a tener en algún momento. La cuestión de las etnias, cómo lo viven distintas etnias alrededor de México y acá en la frontera
con nosotros en Mexicali, que tenemos, decíamos como el sábado que tuvimos un taller, ¿no? Decíamos como a los psicólogos, a toda al área de la salud en la frontera, como tenemos esta responsabilidad de no solo estar atentos como a las cuestiones culturales propias de los cachanillas, sino también a todas las personas que formamos parte de la cultura cachanilla, ¿no? Todas las personas que nos visitan desde las regiones, desde otras regiones de México, incluso como somos frontera, de repente tenemos una población alta de migración del centro y sur de América Latina. Entonces, como todos estos saberes que vienen a acompañar las formas de cuidados de las personas, las ubicaciones geográficas, las posiciones o las adquisiciones económicas de cada individuo, las formas en las que para una persona, por ejemplo, en el programa en el que he podido colaborar, como ir a clases todos los días a una facultad de la UABC, es totalmente sencillo porque tiene un carro propio y puede ir y venir. Para otras personas este es un tema de imposibilidad porque no tienen un transporte que les haga llegar, ¿no? Y no tenemos un sistema público de transporte amigable con las personas y fácil de usar. Los camiones en Mexicali tienes que subir como 4 escalones súper altos para poder acceder tan solo al camión, ¿no? Entonces, como todas estas cosas que en algunas ocasiones con la edad se empieza a hacer como complejo el subir y bajar rápidamente. No somos una ciudad con un sistema de transporte amigable, comunitario. Entonces, como esto hace más complicado que las personas como puedan tomar iniciativas de cuidados y, y sí, esto que nos comparte Adriana, como agarrarnos porque nos caemos del camión, las formas, somos una ciudad muy caliente, todas estas cosas contextuales como se ven replicadas en la forma o tienen una influencia en la forma en la que las personas cuidamos nuestra salud y en la forma en la que las personas adultas mayores cuidan nuestra salud, ¿no? Hablamos del acceso a la nueva información, pero no de la facilidad con las que las personas eh, no la facilidad con las que las personas aprendemos a usarlo, a veces como lo damos por hecho, y entonces esto se hace más difícil todavía, ¿no? Como, ay abuela, pues búscalo en Facebook, ay abuela, pues búscalo en otra manera, ay abuela, pues mira, lo puedes encontrar en YouTube, como, pero esta como damos por hecho que para todos va a ser igual de sencillo crecer y moverse en la tecnología, ¿no? Entonces, como todas estas cositas van haciendo como complejo el asunto de los cuidados, la forma no solo de cuidarnos física, sino también en la parte de salud mental, ¿no? A nosotros nos tocó en la pandemia, decidimos como seguir con una parte de las clases en línea y entonces uno por uno nos fuimos haciendo como por teléfono asistencia técnica de cómo entrar a las videollamadas, asistencia técnica y así, porque era la única forma de sentirnos conectados, pero fue como una piedrita para que abriéramos como la posibilidad de tener el acceso a nueva información, de las tecnologías, de serlo sensible, cuidadoso y poco a poco, porque no todos crecimos con esta tecnología. Yo de repente miro a Mateo, a mi bebé, a mi sobrino, que tiene 6 años y como se mueve mucho más fácil que yo, porque pues él sí creció con esta parte, ¿no? Yo de repente todavía me sigo peleando con su. Nos comparte por acá Xochitl y no todos saben usar las aplicaciones para trasladarse. Ahora es el medio para moverse fácil, pero creemos que todos lo saben usar como esa parte de Didi, de Uber, gracias a Chino, como estas aplicaciones son bien complejas también, o sea, como yo recuerdo que las primeras veces que las usé no sabía cómo hacerle, Didi todavía se me sigue perdiendo, ¿no? Y yo sigo batallando. Todas estas formas como de movilidad que van haciendo complejo el asunto de los cuidados y que es importante como tenerlos en cuenta cuando hablamos de los cuidados que podemos acompañar y brindar a las personas, ¿no? Hemos hablado como un poquito de estos retos. Yo quisiera preguntarles si pueden escribir en el chat, si alguien se siente cómodo abriendo el micrófono también, adelante es bienvenido. ¿Qué retos se podrían presentar o qué retos creen que se podrían presentar en este asunto de cómo acompañar a los adultos mayores, ¿no? En el acompañamiento, pero también en los cuidados que hacen ellos mismos, qué pueden ir haciendo ellos mismos para cuidar su salud mental, las formas, los niveles de estrés, los niveles de ansiedad. Por ejemplo, en la contingencia, ¿qué retos como vieron enfrentados? Eh, esta parte de cómo con una buena intención de cuidarles, de protegerles del virus, entonces como lo vimos como algo, una invitación a aislarlos y abandonarlos en casa, ¿no? Entonces, mm,
y había adultos mayores encerrados durante semanas sin contacto humano, que era parte de los cuidados del virus, pero como esta parte del contacto humano, somos seres sociales y necesitamos socializar. Yo tenía unas vecinas que se cuidaban entre ellas y entonces no tenían contacto físico, pero se ponían a platicar de calle a calle, ¿no? Sacaban sus sillas, una desde un porche y la otra en el otro porche, y como las dos no eran visitadas como por sus hijos o nietos, porque siempre se miraba solita sus casas, platicaban en las tardes, ya en la tarde-noche, en tiempo de calor, y se salían a platicar, se platicaban la novela, se platicaban los chismes, se quejaban de que no las visitaban, y jamás tenían contacto. Toda la calle nos dábamos cuenta de la plática que tenían, de las actualizaciones familiares, de todas las cosas, pero esta era su forma de cuidarse y acompañarse, ¿no? Como salir en la tarde a platicar con su amiga de calle a calle porque no tenían la posibilidad de verse y este contacto físico lo cuidaban mucho. Esa que escuchan se llama Juventina, es mi perrita y le ladra a las moscas y a las cucarachas y así. Entonces va a ladrar mucho, una disculpa, pero ella va a ladrar mucho. No le gustan los insectos. Es que retos a ustedes también se les viene, ¿no? Como esta parte de la contingencia, de cómo las personas como se las arreglaron a como pudieron para estarse acompañando. Pero creo que en la actualidad como sigue habiendo algunos retos, ¿no? Como, em, el asunto, los discursos que hay en torno a la salud mental. Yo espero que la Juventina no se escuche demasiado. Se va a escuchar, pero al menos no demasiado. Yo pensé como en tres particularmente, ¿no? El asunto de el aislamiento social o el aislamiento que viven como las circunstancias de distintos adultos mayores. Em, en México tenemos una cultura, o en América Latina tenemos una cultura distinta en algunos espacios. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que las personas, como lleven las familias deciden en la mayoría de los casos llevar a las personas adultas mayores a hogares de retiro, a lo que denominan como hogares de retiro, ¿no? Pero en América Latina sucede distinto, tenemos una cultura distinta. Y las personas sí tienden a ir a estos hogares de retiro, pero no tanto como en otras culturas. Entonces, esto también hace a que se queden en casa, vivan solos eventualmente, pero los cuidados de las familias como son distintos o a veces van desapareciendo como con los tiempos, ¿no? El aislamiento social como se ve reflejado en todos los discursos, en todos los eventos, incluso políticos, sociales y culturales que vamos haciendo. Acá en Mexicali tenemos eventos culturales, domingos culturales que hace poco les acaban de cambiar y les pusieron domingos culturales. Antes de esto eran eventos diseñados y dirigidos a cierto público, ¿no? Entonces, había como eventos para niños, eventos para jóvenes, pero nunca diseñaron un evento para adultos mayores, ¿no? Ahora ya lo pusieron domingos culturales y entonces ya es algo como un enfoque familiar y han variado el público un poquito. Laura, ¿nos quieres compartir algo? Sí, a mí me pasó, hola, buen día. A mí Adelante, me pasó adelante, algo gracias. muy curioso. Entonces, yo soy de La Paz, Baja California Sur, ¿no? Entonces, aquí hay una casa de día muy padre que está en una colonia de aquí de La Paz. Entonces, mi mamá se hacía cargo de mi abuelita. Entonces, yo una vez platiqué en familia, le pregunté a mi abuelita, pues, de esa casa porque yo fui a hacer varias veces servicio a esa casa de día. Entonces, mira, miré que se la pasaba muy a gusto, que la alimentación muy sana, que jugaban lotería, que había muchas actividades de creatividad. Entonces le platiqué a mi abuelita que sí le gusta, pero se me indignaron. También las creencias de la familia puede ser un reto, ¿no? Porque se enojaron conmigo, lo tomaron como que si no nos queríamos hacer cargo de mi abuelita, como si la quisiéramos abandonar. Entonces lo tomaron a mal mi comentario y todavía que les expliqué pues de lo bonito que era, porque yo he visto que hay personas adultas que se la pasan muy a gusto pues en esas casas de día. Gracias, Laura. Sí, este asunto como que es un como discurso social. Yo lo he estado como revisando un poquito ahí por un asunto de una especialidad, cómo el brindar estos otros espacios, ¿no? Como deja de ser
una opción cuando las familias lo vemos como un abandono o como algo así. En las casas de día son estas a las que solo se asiste como unas horas, ¿no? Durante el día. Entonces, como no es ni siquiera una casa de retiro donde las personas van y se quedan a vivir ahí. Y creo que tiene también que ver cómo se manejan. Bueno, yo reflexiono y pienso en cómo se manejan las actividades que hacen en estos centros, ¿no? Que generalmente son actividades lúdicas que tienen muchos beneficios. Y en ocasiones como se brilla en ausencia las actividades de aprendizaje, ¿no? Como son actividades algo así como para entretener y no para estimular el aprendizaje y enseñar nuevas cosas y aprender de los saberes incluso de los adultos mayores y de todo eso, ¿no? Miré que en Puebla hace una par de semanas hicieron un círculo en una universidad, se me olvidó el nombre, que denominaron como saberes del fogón, ¿no? Y entonces iban adultas mayores con sus hijas, con sus nietas, a platicar acerca de los saberes de la cocina. Y cómo estos nuevos espacios como intergeneracionales promueven otro tipo de discurso, incluso sobre la vejez, sobre esta etapa particular del ciclo vital, ¿no? Esto que decías, a veces como esto de pintar mandalas, armar rompecabezas, pues es que a mí tampoco me parecería atractivo, ¿no? Pero cuando le damos otro enfoque de compartir sus conocimientos, de aprender nuevos conocimientos, de todos los tipos de saberes, este de saberes del favor me pareció bien bonito, porque entonces platicaban el arte de los chiles en ahogada, ¿no? Y era un asunto de cuál es el mejor chile para el platillo, porque algunos no sirven y otros sí, y cuál es el queso que sí se debe de hacer. Entonces yo pensaba como en lo bonito que es que podamos compartir todos los conocimientos y validar como todos estos conocimientos, ¿no? Y entonces como ya los discursos de la vejez también van cambiando cuando ya no es una persona que se va y se deja como en ciertas, desde tener o creer que podemos ser nosotros quienes toman estas decisiones, ¿no? Em, pero recuperar los saberes, promover estos lugares como las casas de día con actividades que dignifiquen a la adultez mayor, ¿no? Como compartir sus saberes, hacer talleres. Adriana nos dice, un taller de varias generaciones de historias y fortalezas familiares. ¡Ay, qué bonito! Hay que hacer uno, ¿no? Como invitamos a las abuelas y a las mamás a que nos compartan sus saberes, sus historias, sus fortalezas como familia, sus cosas preciosas, esto que los hace tan únicos y que sigue creando como una identidad familiar, ¿no? En estos asuntos creo que también tenemos como sistemas saturados, pues, ¿no? Sistemas saturados de salud que hacen difícil acceder a otras opciones, ¿no? Y a veces estos sistemas de salud no son ni siquiera amigables con las personas adultas mayores que llegan a tener algún problema de movilidad física. Yo lo pienso como en no sé si les ha tocado ir al centro de especialidades del IMSS, ¿no? Este que está en el centro histórico de Mexicali. Entonces, es un asunto moverse, es súper difícil moverse en ese edificio, porque tienes que ir del tingo al tango, subir y bajar, y vas y vienes, subes y bajas. Y además el sistema está muy saturado, ¿no? Entonces, una vez una señora me platicaba que tenía problemas con la lectura, ¿no? Y entonces, antes de que tuvieran estos simbolitos, ya tienen unos símbolos. El cardiólogo tiene un corazón y así, ¿no? Como, pero aún así es bien difícil como moverse dentro de los hospitales y invisibilizar que no todas las personas vamos a poder subir y bajar escaleras o estar esperando al elevador y como ignorar a las personas que tienen alguna circunstancia que no les permita subirse al elevador, ¿no? Todos estos como retos que se van presentando dentro de los cuidados que nosotros brindamos, que invitamos a brindar, que invitamos como opciones, que actividades que sean dignificantes y actividades que sean fabulosas dentro de todo esto de los cuidados que podemos brindar, que podemos replicar y todo esto. Yo el día de hoy les traje un par de propuestas que leía de una enfermera estadounidense y también de una activista argentina feminista, ¿no? Que habla de algunas propuestas para hacer acciones o prácticas del cuidado de la salud. Particularmente hablan de retomar, validar y solo en caso de ser necesario, como reestructurar algunas prácticas de autocuidado que se basen en saberes populares.
Ya me acordé, también leí un artículo del Estado de México, hicieron un estudio en el Estado de México acerca de cómo las personas ya se cuidaban a sí mismas, cómo las personas adultas mayores ya se cuidaban a sí mismas, ¿no? Y cómo sus saberes populares les ayudaban a cuidarse a sí mismas. Este asunto de tener una rutina de día em, era gracias a que era una comunidad en el Estado de México muy religiosa. Entonces tenían ciertos días a la semana, tenían que ir a misa muy temprano. Y esto ayudaba a que tuvieran una rutina y que tuvieran una rutina les ayudaba a seguir la adherencia terapéutica a sus tratamientos farmacológicos. Entonces, como todo está ligado dentro de sus saberes populares, rescatarlos, dignificarlos. Quien habla de esto es la enfermera, entonces decía que es importante que todo el personal de salud, como estemos al tanto de estos saberes y no tratemos de modificar como estos saberes e imponer los nuestros desde nuestra visión de ciencia y demás. O sea, no, o sea, como validar estos saberes que ya tienen las personas y que han utilizado y les han ayudado a sobrevivir como todos estos años, ¿no? Brindar cuidados y autocuidados culturalmente congruentes. Un acercamiento que sea respetuoso hacia las personas adultas mayores, hacia sus creencias y a sus experiencias personales. Como pienso en este asilo que se hizo muy popular en Canadá, por incluir a un jardín de niños para que convivieran en una convivencia intergeneracional y todo esto. Y luego pienso en replicarlo en Mexicali y pienso que no tenemos como la estructura ni los protocolos para hacerlo, pues no. Esta parte de tratar de buscar congruencia dentro de las opciones de cuidado que queremos brindar a las personas, pero también dentro de su culturalidad, cuáles de estos sí se adaptan a ellos, ¿no? Como las personas que vienen del centro de la República, tal vez como sea distinto para ellos aceptar algunas prácticas que tenemos en la frontera, desde otras libertades, desde otras perspectivas, y como poderlo brindar y aceptar, ¿no? Hace poquito yo tuve una clase, pude participar en una clase de sexualidad con adultos mayores, ¿no? Entonces, hablábamos de la diversidad sexual y nos tocó platicar acerca de las orientaciones sexuales, de las identidades de género, de como de estos conceptos básicos de la sexualidad humana. Y una señora me decía como, esto es demasiado, ¿no? Como son muchas nuevas palabras y los miramos poco a poco y aún así me gustó mucho cómo se fortalecían entre ellas y una dice, bueno, es que sí son muchos conceptos, dijo, y son muchas cosas nuevas y algunas nos van a causar mucho ruido, y está bien que nos causen mucho ruido porque son cosas nuevas. Y entonces reflexionamos cómo incluso no tenían como que ser estos conocimientos totalmente los mejores para ellas o lo más congruente para ellas, pero sí algo como una invitación a saber que ahí están y que se pueden ir adaptando poco a poco y que la incomodidad de explorar el mundo diverso de la sexualidad que en su generación se vivió distinto a cómo lo están viviendo sus nietos o cómo le están, quienes son abuelas, ¿no? Cómo lo están viviendo sus nietos o sus sobrinos o las juventudes que les rodean y que está bien que a veces se siente esta incomodidad, ¿no? Porque la incomodidad es parte de vivir en un mundo diverso cuando nos enseñaron a que el mundo no era tan diverso y empezamos a desafiar el discurso de la diversidad, ¿no? Y empezamos a ver como las otras opciones. Entonces, como para mí es esto de entender que a veces como va a haber cosas que nos generen esa incomodidad y está bien, podemos aprender a vivir con cierta ritmo de incomodidad o hasta dónde podemos vivir la incomodidad y luego como retirarnos también, ¿no? Conservar, mantener, incluso recuperar la tranquilidad a través de lo que pensamos, sentimos y creemos, ¿no? Hablamos de cómo promover como estos cuidados en la salud mental de las personas adultas mayores y por esto es importante como observar las creencias en torno, por ejemplo, a los orígenes de la enfermedad. Hay muchas personas que tienen sus saberes populares que vienen como desde generaciones muy, muy atrás, incluso algunos conocimientos que todavía se nos han podido heredar de Mesoamérica y entonces tienen estos saberes populares que hablan acerca de no comer ciertas cosas para que no te hagan daño juntas o algunas enfermedades incluso que con el tiempo incluso la ciencia les ha dado como esta em,
información, ¿no? Decían que el corazón se pone triste, la panza se pone triste, ¿no? Y resulta que todo eso que se pone triste es como el estrés, ¿no? Como siempre tuvieron un poco o totalmente la razón, pero validar estas, de dónde vienen, de dónde lo hacen, cómo lo hacen, encontrar los espacios para que validen sus emociones y sus sentires, ¿no? Em, estas preocupaciones que a veces quienes ejercen la maternidad y la paternidad, así tengan hijos de 40 años, se van a seguir preocupando por ellos, ¿no? Es como, está bien que te sientas preocupado por tu hijo, está bien que quieras que tome otra decisión en torno a su trabajo, en torno a la crianza de tus nietos, como, esto está bien, pues, ¿no? Y revisamos de dónde viene esta preocupación, y esta preocupación viene desde el amor, viene desde una buena intención de querer que sus nietos vivan una vida buena, de querer que sus hijos no tomen malas decisiones. Y entonces después revisamos como, y hasta dónde podemos hacer nosotros, pues, ¿no? Como esta preocupación, hasta dónde puede ser. Podemos platicarlo, invitar a la reflexión a tu hijo, o podemos decirle como, bueno, esta decisión me parece peligrosa, pero aquí voy a estar contigo, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer para que también tú te sientas tranquilo? O incluso invitarles a hacer un plan como de emergencia o estos planes que me encantan del 911, ¿no? Como planes que esperamos nunca utilizar, pero que aquí vamos a tener por si acaso, ¿no? Entonces, como validar estas preocupaciones, validar que es totalmente preocupante, validar que a veces no quieran ir a ciertos espacios porque no se sienten bienvenidos, porque no son como parte de la inclusión, que hablamos de esta inclusión, pero no hablamos de la inclusión generacional, de la inclusión de la paciencia que nos toca tener cuando tenemos distintas ideas, que también van en torno a la generación, pero también en torno a los lugares en los que crecemos y los lugares en los que crecimos, ¿no? Esta materia de sexualidad en la adultez, como ha sido todo un tema de disfrute este semestre, ¿no? Y entonces decía una señora como, bueno, es que esto es demasiado porque no crecimos como con esta información, y alguna nos compartía como que tantas cosas hubiera podido hacer distinto, eh, si hubiera tenido como esta información antes de cómo por mucho tiempo mi sexualidad se vivió desde la culpa o desde no hablarlo y no platicarlo en voz alta porque no era algo con lo que crecí. Y entonces, como abordarlo con mis nietos, me decía, es como una locura, ¿no? Y yo, claro, suena bien loco abordarlo con tus nietos, pues, no, si durante 60 años no lo habías abordado como individualmente, ¿cómo de repente podemos solicitar, ya ábrete estos temas y sea amable y sea empático y como muy pride y todo? Pues sí, porque además toma tiempo, como estas creencias han estado ahí y han tenido una función por 40, por 50, por 60 años o por más, ¿no? La idea no es moverlas e imponer nuevos conocimientos, sino validar sus conocimientos y buscar adaptarnos y buscar lo precioso y valioso de cada uno de los conocimientos de cada generación, ¿no? Yo como estoy en mis 20 y cuando trabajo entonces con adultos mayores, la primera vez que llego al salón de clases es todo un tema, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho decirles que yo traigo propuestas teóricas, pero ellos traen las propuestas de vida y sus saberes de vida y su experiencia de vida y que podemos tratar de hacer un match, ¿no? Y entonces eso a mí me ayuda a que como tengan apertura, pero también a reconocer desde el día uno que por más teoría que yo pueda llegar a tener y proponer, como si no está contextualizada a cada una de sus historias, entonces como esta teoría de qué nos sirve, pues no, sino buscar un objetivo de qué cosas como pueden compartir y podemos compartir y crear cosas nuevas y a veces mantener cosas que ya funcionan y que para ellos ya funcionan, ¿no? Y validar los cuidados espirituales es un tema importante dentro de la cultura mexicana que pertenecemos y fuimos como colonizados históricamente, nuestras ideas, nuestras religiones y todo lo que practicábamos. En México las personas adultos mayores son quienes más practican religiones actualmente, ¿no? Y entonces validar los cuidados espirituales, no solo en religión católica, cristiana o todas las otras, sino también todos los tipos de cuidados espirituales que hay y que a veces incluso es a través del cuidado de las plantas y la conexión con la naturaleza. Validar esta conexión que tienen, validar lo bonito que es. A mí me enseñaron que las plantas, mis alumnas me enseñaron que a las plantas les tenía que platicar para que se sintieran acompañadas y tenía que acariciarlas de vez en cuando para que se sintieran en presencia de otras personas, ¿no?
Y entonces, cómo los cuidados espirituales también forman parte de esto, porque como incluso el rezar el rosario implica un acto de relajación y de concentración que permite a las personas llegar a estados emocionales más relajados y tranquilos, ¿no? Porque es una actividad repetitiva, seguida y que conocen y les tranquiliza emocionalmente porque conectan con algo más grande, ¿no? Entonces, como el asunto de incluso de la ansiedad lo manejan a través de las oraciones y de confiar en esto más grande, ¿no? Y validamos esto, validamos estas conexiones que tienen e incluso las promovemos si vemos que es algo que nos corresponde y si no, también como solo acá y hasta acá llegamos, ¿no? A mí me gusta mucho validar como y trabajar constantemente en revisarme personal, profesional, familiar y en todos mis contextos, en validar cada proceso individual. Prestar atención a cada reto familiar en los procesos de cambio cuando los adultos mayores empiezan incluso a entrar a otros espacios, ¿no? A espacios más dignos que a veces nos toca construir porque no hay muchos. Y entonces, un tiempo lo que estuvimos haciendo en el programa fue como hacer en comunidades, nos juntábamos vecinos, los vecinos se iban invitando y de repente ya había un grupo de 5, 10 o 15 o 20 incluso en una ocasión, como adultos mayores que se juntaban una vez a la semana, 2 horas a la semana y compartíamos un tema de salud y después nos quedábamos platicando acerca de cómo esto se hacía realidad o no, cómo se podía adaptar o no, qué cosas podrían ser lo más fácil, menos fácil, qué retos había, algo así como lo que hemos venido haciendo por acá, ¿no? Pero entonces también validar los procesos en los que las familias van cambiando. Esto que decía Laura ahorita, ¿no? Como es bien difícil también cuando tú llegas con una invitación de buena fe y es como, no, esto no se hace en esta familia, ¿no? Es como también revisar y prestar atención, abuela. Entonces, puedes ir un día y probarlo y si no te gusta, pues no vas, puedes ir 2 horas. O incluso la primera vez te acompañamos o te seguimos acompañando o buscamos otros espacios con la finalidad de que haya otras actividades, como todos las tenemos, los adultos mayores también merecen y tienen el derecho a elegir entre ir a ciertas actividades o no. La idea no es imponerlas, sino invitarlas, ¿no? Como está esta idea, podemos ir contigo, podemos buscar otras ideas, podemos construir otros espacios. Esta parte de validar y ser cuidadosos, de repente los adultos mayores hacen funciones de cuidado y de acompañamiento en la crianza que pocas veces son remuneradas, ¿no? Esto es lo que le denominan cuidar a los nietos cuando son abuelos y de un día para otro se decide que ya no son necesarios los cuidados de los abuelos, se retiran a los nietos y emocionalmente este proceso se vive bien complejo porque eran nietos que cuidaban todos los días y pasaban 8, 9 horas al día con ellos y les quitan como este cuidado de así de la nada y como adaptarse emocionalmente a eso es complejo, incluso como llega a ser violento emocionalmente porque eran parte de sus historias diarias, ¿no? Eran parte de sus actividades diarias, de su compañía diaria, de lo que hacían en su cotidianidad y de un día para otro retirarlos como emocionalmente llega a atravesar los corazoncitos y entonces cómo hacemos que estos procesos sean más amables, más cuidadosos, cómo podemos hacer que las generaciones distintas estén en comunicación, ¿no? Mi mamá aprendió a hacer videollamadas hacer videollamadas con sus nietos, ¿no? Y entonces los niños le marcan o le mandan mensaje, abuela, estás ocupada, ¿no? Y se ponen a platicar y ahí los veo, los escucho platicar a las 11 12 de la noche, no sé cómo. Y platican acerca de la cena y platican de todo esto. Y entonces ya, como ni siquiera necesitan a mi hermana como de intermediario, ellos ya deciden cuándo quieren o no quieren platicar y cuidar su relación desde ser abuela y abuelo, ser abuela y nieto, ¿no? Entonces me parece como otra opción para hacer esto, ¿no? También, pero entonces también he visto cómo mi sobrina se esfuerza por aprender a tejer para tener tardes de repente de tejido con la abuela, ¿no? Entonces pienso cómo este es un esfuerzo y un compromiso colectivo, ¿no? Y entonces ella se esfuerza por aprender videollamadas, pero la nieta se esfuerza por aprender a tejer, que es algo que le gusta a la abuela. ¿Cómo podemos hacer este compromiso colectivo? Y, por ejemplo, el asunto en México tenemos particularmente problemas con las enfermedades, ay, se me fue la palabra, gastrointestinales, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con lo gastrointestinal.
pero tenemos muy mala relación también o una relación compleja como con la comida, ¿no? Promover las relaciones amables con la comida es buscar y cuestionar muchos de los discursos de culpa, de los discursos de prohibición que hay en torno al disfrute pleno de la comida, promover una relación más amorosa con la comida, de disfrute, de deseo y de deseo informado, de deseo cuidadoso. De repente hay muchos videos y también este asunto de las nuevas tecnologías en los adultos mayores dificulta en ocasiones como el reconocimiento de las fake news, ¿no? O de la mala información o de las noticias falsas. Y por lo tanto también de repente hay muchas dietas violentas, populares, que prohíben ciertos consumos. Las personas que viven con alguna situación como diabetes o hipertensión, como de un día para otro, en teoría tienen que dejar un montón de alimentos y esto va complicando la relación con los alimentos y la comida, ¿no? Y la idea es promover algo más saludable, pero también algo como empático y amoroso hacia todo esto, ¿no? ¿De qué formas podemos incluir la comida, un cambio paulatino? ¿De qué formas las familias nos podemos comprometer a acompañar a las personas que viven en procesos de diabetes? Como en las comidas familiares. Este asunto de sabemos que hay alguien que no puede comer como ciertas cosas, ¿no? Y como llevamos 15 pasteles, aunque sabemos que hay alguien que no puede comer 15 pasteles. Y aunque creo que sí es el compromiso individual de cuidar la salud, creo que también es una acción colectiva de saber que si hay alguien intolerante a la lactosa, entonces llevamos opciones para la intolerancia a la lactosa. O sea, si sabemos que hay alguien con problemas o con ciertas restricciones del consumo de azúcar, pues tratamos de que la comida sea amigable en torno a esto. Para mí es un compromiso como de amor, tratar de que haya opciones para todos, pero tampoco como poner opciones que dificulten el proceso de cuidado de los demás, ¿no? Y creo que esto es una opción como particular y personal y puede ser distinta para cada persona, pero como una invitación también es esta, como incluso revisar cómo convivimos en torno a los alimentos, pero que también hay otras opciones de convivencia, ¿no? Y cambiar un poco como el discurso. Comprender los diferentes ritmos, diferentes momentos y las diferentes formas de hacer de cada quien las cosas, ¿no? Creo que los adultos mayores y en todas las personas, como tenemos distintos ritmos y diferentes maneras, ¿no? Tal vez alguien acepte ir a este nuevo grupo a la primera y tal vez a alguien le tome 2 años aceptar ir. Y tal vez alguien, perdón, alguien tal vez como nunca quiera aceptar ir a este nuevo grupo de personas. Porque esto es entender que no todo es para todos y que no todas las opciones de cuidado son para todos, ¿no? Como a ciertas personas les ayudará levantarse, ir a hacer ejercicio en las mañanas y para otra persona esto es como algo imposible y nunca va a pasar, ¿no? El entender que a lo mejor promover estas relaciones saludables con la comida o la activación física también depende del enfoque que les estemos dando, ¿no? Y a veces es más fácil ir a Zumba cuando va tu amiga contigo y pasa por ti y entonces ir se convierte en una aventura y platicar en el camino y van y hacen ejercicio pero se ríen y caminan y corren juntas y se la pasan muy bien, ¿no? Entonces ya no es un asunto de castigo y de culpa, sino un asunto de disfrute, de acompañar el proceso y de vivir y de que cuando una no tiene ganitas lo aceptemos o también le digamos, vamos y venimos rápido, ¿no? Como otras formas de irnos acompañando poco a poco e ir validando como estos procesos de acompañamiento. A mí me gusta y creo que es algo que he aprendido también en el instituto, que la colectividad es para vivir mejor cuando nos informamos acerca de diferentes perspectivas, de las diferentes formas de entender y de hacer las cosas. También este asunto de promover relaciones o redes de apoyo con iguales, pero también con personas diversas, ¿no? Para mí es un asunto de promover grupos o incluso prestar espacios para que se hagan por sí solos de personas adultas mayores con sus iguales, con sus vecinos, con su comunidad. En, en mi fraccionamiento hay un grupo de personas que se ha propuesto hacer diferentes actividades y entonces en la mañana tienen yoga y suelen ir a hacer yoga y a veces yo voy a caminar y como después de la clase de yoga se llevan el termito de café y se quedan a platicar ahí en el parque mientras aprieta el calor, dicen, ¿no? Entonces como esto también es una forma de promover relaciones con iguales, ¿no? Porque si falta alguien, entonces ya preguntan por qué no ha venido Marta, por qué no ha venido Laura, por qué no ha venido Adriana, ¿no? E incluso van y la buscan en su casa, así como, está todo bien, ¿qué te podemos traer? Estás enferma, ¿no? Y en ocasiones sí se han dado cuenta que hay personas enfermas y como después las cuidan y las acompañan y les llevan comidita.
pero también relaciones diversas, ¿no? Relaciones diversas y respetuosas donde podamos compartir conocimientos, diferentes generaciones, ¿no? Conocimientos de tecnología, pero entonces nosotros también qué podemos aprender de la sabiduría de los adultos mayores, de sus historias de vida, de sus historias de resistencia. Una vez en un taller alguien decía como, todas las abuelas fueron rebeldes de alguna forma porque por eso hay un montón de mujeres que ahora podemos estar en aulas y estar aquí hoy escuchando una conferencia a las 11 de la mañana, ¿no? Así como, mm, mi abuela también era rebelde porque mi abuela también eh, buscaba que sus hijas, dentro de un discurso difícil y complicado en aquel momento, tuvieran opciones y fueran a la escuela. Entonces, para ella la escuela era lo que les iba a brindar algo distinto. Y para ella enseñarles a cocinar era lo que les iba a dar una posición en la vida. Y entonces son muy buenas para cocinar todas sus hijas, ¿no? Y entonces el asunto de la cocina se convirtió en un punto de reunión familiar para convivir, para reírse, para platicar. Y como esto lo fuimos haciendo como a través de las generaciones y la seguimos recordando por sus saberes sobre la religión y todo lo que sabía y la gran memoria que tenía para citarnos pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, como esta forma de acompañar y de validar que tenía una gran memoria la abuela porque nos sacaba un pasaje bíblico para cada cosa. Era algo así como una amiga que es muy buena para una banda, ¿no? Y entonces dice que cada palabra que le den va a poder sacar una canción de esta banda. Pues así era mi abuela, ¿no? Tenía una gran memoria para estas cuestiones. Y las actividades sencillas, pero también complejas en compañía. Actividades sencillas de la cotidianidad, que sea ir caminando a la tienda y platicar en este camino y acompañarnos y escucharnos en lo que vamos a la tienda. También actividades complejas, buscar una rutina de toma de medicamentos que sea amable, que se adapta. Una alarma en el teléfono, una aplicación sencilla o una alarma con la Alexa que le recuerde en voz alta o un calendario de medicamentos en el refrigerador, qué cosas se adaptan a estas personas. Y a veces promover esas actividades que en soledad se disfrutan mucho y está bien que se hagan en soledad y otras que podamos decidir que las queremos hacer en compañía. Me gusta como pensar que podemos fortalecer algunas áreas y a veces privilegiar lo que ya estamos haciendo para construir estas mejorías. Ahorita justo antes de entrar decimos, bueno, ya lo estoy pensando, ya es un asunto de, ya está siendo parte de, ¿no? Y a veces estas mejorías en los cuidados de la salud mental va a ser, esta semana me estresé un poquito menos, ¿no? Esta semana solo fue estresante 5 de 7 días, 2 días fueron muy relajantes, ¿no? Como ya estamos haciendo algo, como festejar cada logro, cada cosa, cada nuevo inicio, cada nuevas maneras de hacerlo. Festejar que esta semana se nos olvidó 2 veces menos la toma de medicamentos. Festejar que esta semana eh, fuimos a natación una vez a la semana. Como estas cosas que ya hacemos y que están bonitas y que son de estas formas, ¿no? Validar nuestra experiencia, pero también la de los demás. El asunto no es como imponer conocimientos nuevos con las personas adultas mayores y llegar a decir que nosotros lo sabemos todo. No, también validar nuestra experiencia, validar que para nosotros también va a ser confuso algunas cosas, incluso no vamos a sentirnos cómodas con esta idea, ¿no? Pero también validar que para los demás esta sí puede ser una opción y como ahí estamos, ¿no? Yo lo pienso como en una amiga. Cuando yo voy con una amiga a los parques de diversión o vamos a las fiestas del sol, estas ferias regionales acá, le odia con todo su corazón los juegos mecánicos y a mí me encantan los juegos mecánicos así. Entre más intensos y más me hagan gritar, me fascina, ¿no? Entonces, para mí es una forma de acompañarnos que yo me subo a estos juegos y ella me espera abajo, ¿no? Pero entonces ella participa en los juegos de las canicas, que a mí me parecen la cosa más aburrida del condado, y ahí nos quedamos a un lado echándonos chistes y entonces ella me toma video cuando yo me subo a los juegos mecánicos y yo la escucho y le tomo video cuando juega las canicas, ¿no? Entonces, como esas son nuestras formas de, no tenemos que participar en todo, podemos acompañarnos en algunas cosas. E incluso podemos ir al baño, en lo que una hace o la otra cosa, y regresamos para acompañarnos cuando terminemos esta actividad, o nos esperamos y nos echamos porras desde acá abajo, ¿no? Como estas formas de entender que todos tenemos estas opciones de hacer las cosas y que a veces la abuela va a querer hacer algo que a mí no me súper encanta, pero va, abuela, yo acá te espero y aquí estoy contigo y aquí te echo porras, ¿no? Y las formas de acompañarnos para mí son estas formas de entender que
Para algunos va a funcionar algunas cosas, para otros no, pero que está padre y creo que esto es parte de este entendimiento. Validar sus conocimientos culturales, religiosos, de cocina, las mujeres que se han dedicado al trabajo del hogar, pocas veces remunerado, generalmente no remunerado, a la crianza, validar sus conocimientos de crianza, cuántas cosas lo hicieron eh, y cuántas estrategias de crianza tenían, ¿no? Eh, y validar que a lo mejor algunas de estas ya no son incluso para nosotros, pero sí lo fueron para ellos porque hicieron lo mejor que podían con aquello que tenían en aquel momento, ¿no? Y cómo vamos cambiando de perspectivas históricas, de formas de hacer las cosas, y que todas estas cosas como son valiosas y son formas bonitas de ir construyendo otros cuidados para todas las poblaciones y adaptarnos, no solo pedir que los demás se adapten, sino también nosotros irnos adaptando e ir incluyendo todo esto. Por mi parte, esto es todo. Yo quisiera escuchar si alguien tiene algún comentario, alguna duda, que nos regresemos a algo. Lo pueden poner en el chat, en el micro. También nos pueden seguir agregando comentarios porque esta conferencia va a estar, o esta plática va a estar disponible también para que la escuchen y la vean en el futuro en YouTube. Creo que la estamos subiendo, si no me equivoco. Entonces también nos pueden ir dejando comentarios acá en la plataforma y los vamos a estar leyendo y acompañando. Y si no hay comentarios, preguntas, yo les agradezco mucho estar acá, estar escuchándonos, sus participaciones tan valiosas, las formas de hacer las cosas también. Sí. Me gusta mucho esta parte, nos comparte Adriana, me gustó mucho esta parte de respetar ideas culturales porque finalmente es como una puerta que abre para todos los lados. Ay, qué bonito, esta idea de la puerta que abre, ahí viene. Me gusta mucho. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todas las personas que hoy nos acompañaron. Estoy muy feliz, espero que podamos seguir replicando estos espacios. Y sí, hay que hacer un taller así de saberes familiares y fortalezas e ideas. Entonces, les agradezco mucho, espero que pasen una mañana y una tarde bonita y nos vemos, espero que en otro espacio, en otro momento.